Muchas gracias por la invitación. Eh, la idea es que presentar la teoría de la renta de Marx. La teoría de la renta de Marx en realidad está explicada al final del tomo 3 del Capital. Por lo tanto, hace falta una serie de conocimientos previos para llegar ahí. Vamos a tratar de resumirlos, los puntos fundamentales. Eh, bueno, y algunas cosas seguramente van a quedar después para las preguntas, etcétera. Bueno, una primera cuestión que quería señalar es que hay una idea bastante extendida, por lo menos en la economía neoclásica, pero también está en los fisiócratas, está incluso en Adam Smith, en algunas de sus versiones de la renta, de la explicación de la renta, que dice que la renta agraria o la renta minera es generada por la naturaleza. Es decir, sería un fenómeno de tipo físico material o físico natural. Bueno, la posición de Marx va a ser muy distinta a esta. Para Marx, la renta es parte de la plusvalía, es decir, del valor de que de conjunto arranca la clase dominante a la clase trabajadora. Eh, para esto vamos a tener que meternos un poquito en algunas cuestiones sobre la teoría de Marx, del valor y del capital. Pero otra idea también que hay sobre la renta, que está bastante difundida, por ejemplo, en algunos eh, marxistas, pero también la sostuvo, por ejemplo, Adam Smith, es que la renta surge por poder de monopolio. Es decir, los terratenientes ejercen el monopolio de la tierra y el monopolio implica que eh, el producto agrícola se estaría vendiendo a un precio superior a su precio de producción o a su valor, diríamos, y por lo tanto la renta sería el derivado de una transferencia de valor generado en otras ramas, muchas veces se dice desde la industria al sector agrario, insisto, por imposición de precio de monopolio. Bueno, uno de los puntos centrales que de entrada tenemos que señalar es que Marx hizo todo un esfuerzo por explicar la renta, no por precio de monopolio, no por poder de monopolio de los terratenientes, sino a partir de la ley del valor trabajo actuando en competencia, es decir, donde los capitales entre sí compiten y donde los precios de producción surgen como producto de esa competencia. Bueno, eh, esto de decir que la renta se explicaría por la ley del valor trabajo hace una cuestión también que me parece muy importante, que es que en la teoría de Marx, o según Marx, eh, la, el precio de monopolio de hecho no tiene teoría detrás. Es decir, es un precio que sería arbitrario, sujeto a relaciones de fuerza momentáneas o al capricho del comprador o del vendedor. En Marx hay todo un esfuerzo por demostrar que la ley del valor trabajo rige el movimiento de los precios y explica o logra explicar por qué, por ejemplo, hay plusvalía y por qué la plusvalía se divide en la clase dominante entre ganancias de las empresas, interés, el interés y la renta. Esto tenemos que señalar que, según Marx, hay dos rentas fundamentales. Una es a lo que él va a llamar la renta diferencial, después vamos a ver qué es renta diferencial 1 y renta diferencial 2, y esta renta diferencial está explicada a partir de los conceptos de trabajo potenciado y productividad del trabajo. Vamos a indagar un poquito en eso. Y la otra renta que habla Marx, que hoy yo pienso que tiene mucha menos importancia que en su época, es lo que él llamó la renta absoluta de la tierra, que tiene que ver con la formación de una tasa media de ganancia y de precios de producción. Bueno, como ustedes ven, y lo anticipé hace un rato, tenemos bastantes conceptos que trabajar aquí, o por lo menos refrescar.
Uno de los primeros conceptos que me gustaría refrescar es la idea de la mercancía. La mercancía es todo lo que, según plantea Marx, todo aquello que va al mercado. En este caso hablamos de mercancías de todas maneras que son reproducibles con trabajo humano y con capital. Y recordar que Marx plantea que la mercancía, por un lado, es un valor de uso, satisface necesidades concretas de los seres humanos. Por ejemplo, en el caso agrícola, si la soja o el trigo no tienen valor de uso, no tendrían valor. Entonces, el valor de uso es, en ese sentido, a la base material de la riqueza de una sociedad. Y por otro lado, Marx dice que la mercancía es un valor o tiene valor. El valor, en la concepción de Marx, es trabajo humano abstracto. Enseguida amplío un poco esta cuestión. Es trabajo humano abstracto objetivado, plasmado en la mercancía. Por esto Marx está entendiendo que todos los trabajos humanos se pueden comparar en tanto son gastos humanos de energía, gastos de nervios, de músculos, en fin, de energía laboral, y en ese sentido se pueden, insisto, comparar y sumar, digamos, una hora de trabajo simple de un tornero, de un fresador, de un armador de línea, se pueden comparar bien en cuanto a gastos de energía relativamente equivalentes. La segunda precisión que quiero hacer con relación al valor y al trabajo abstracto es que para constituirse en valor, el trabajo tiene que ser gastado en condiciones tecnológicas relativamente acordes con las que están prevaleciendo en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, si para producir la mercancía prácticamente el grueso de los productores emplean 10 horas de trabajo y yo, que soy un productor, estoy empleando 15 horas de trabajo, mis 15 horas no habrán generado 15 horas de valor, sino que mis 15 horas de trabajo equivalen a el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es 10 horas. Es decir, 5 horas de trabajo en ese sentido no habrían generado valor. La segunda cuestión que quería señalar con relación a esta cuestión es que Marx hace una diferenciación muy importante entre los dos aspectos del trabajo. El trabajo en su carácter de trabajo concreto, concreto en Marx quiere decir unidad de muchas determinaciones diferentes. Bueno, el trabajo en su carácter concreto es productor de valores de uso que tienen sus especificidades. Bien, un libro tiene un valor de uso y tiene sus especificidades físicas, materiales. Una, una, una camisa tiene un valor de uso concreto con sus especificidades, etcétera, y entonces son productos, en tanto valores de uso, de trabajos concretos o trabajos útiles distintos. Y por otro lado, como dije recién, toda mercancía, en tanto tiene valor, es producto de trabajo abstracto, objetivado, insisto, tiempo de trabajo socialmente necesario, entendido como gasto humano de energía. Estas son las dos concepciones fundamentales que las vamos a utilizar en lo que sigue, y que ya nos permiten de todas maneras entender la relación entre aumentos de la productividad y cambios en el valor de las mercancías. A ver, la productividad tiene siempre que ver con los valores de uso. Si yo digo que aumenta la productividad, por ejemplo, la producción de bicicletas de una empresa, quiere decir que por unidad de tiempo se producen más bicicletas, ¿bien?, que antes del cambio de productividad. Esa es la idea central de productividad. Por ejemplo, si se produce una mercancía A en 10 horas de trabajo, bien, esa mercancía, por supuesto, tiene un valor de 10 horas de trabajo que se puede plasmar, si diríamos, supónganse, en $100 o cosas por el estilo. Si ahora suponemos que se duplica la productividad y
por hora se producen 2 mercancías A, entonces el valor generado por hora sigue siendo también de 1 hora de trabajo, es decir, la misma cantidad de valor que antes, pero el valor del producto individual se habrá dividido por 2. Este es el carácter, esto es producto del carácter bifacético que tiene el trabajo. En cuanto a generador de valores de uso, aumentó la productividad, aumentó la cantidad de productos ya preproducidos. En cuanto a trabajo abstracto, el valor generado por 1 hora de trabajo socialmente necesario sigue siendo, bien, 1 hora de valor. La segunda concepto fundamental que tenemos que ver es el concepto de capital que presenta Marx. Recordemos que capital para Marx es una primera definición y es valor que se valoriza, es decir, dinero que se arroja a la circulación para comprar medios de producción y fuerza de trabajo, para a su vez producir una mercancía que está valorizada para obtener más dinero para volver a lanzar el producto, ese producto a la circulación. En ese sentido, dejo planteada una pregunta que surge siempre: si la tierra es capital. Bien, es una cuestión, hay gente que dice, por ejemplo, que sí. Vamos a ver que Marx considera que la tierra no puede ser considerada capital, no es capital. Pero esta es una cuestión que tenemos planteada. Bueno, y cuando hablamos de capital tenemos que distinguir entre el capital constante, que es lo invertido en medios de producción, en maquinaria, en materia prima, en insumos, en insumos auxiliares, como puede ser el uso de la electricidad, etc. El capital variable, que es el capital invertido en la compra de fuerza de trabajo, no de trabajo, sino de fuerza de trabajo, de capacidad de trabajo. Y la plusvalía, que es lo que produce el obrero por encima del tiempo de trabajo que emplea para reproducir el valor de su fuerza de trabajo. Lo podemos poner con un ejemplo muy sencillo. Bueno, no sé si se ve aquí, pero vamos a suponer que se está produciendo, supongamos, unas camisas, ¿bien? Y entonces vamos a suponer que por cada camisa que se produce 1 por hora, 10 dólares, vamos a suponer, son por capital constante. Bien, el capital constante puede ser la tela, los botones, una pequeña amortización por el gasto de la maquinaria, el uso de electricidad y lo que sea. Bien, 10 de capital constante. Este capital constante, Marx le llama constante porque en sí mismo no genera nuevo valor. Estos 10 van a reaparecer en el precio de la camisa. ¿Bien? Profesor, disculpe, levante Sí, un poquito más la hojita para que se pueda ver. sí, Un poquito más, ahí, ya ahí se puede ver. bien. Mejor. Si lo aleja un poco más, se ve todo. A ver, aléjelo, aléjelo. Ahí está, ahí se ve todo. Ahí Ajá, va. perfecto. Sí, sí, Bien. ahora sí. Bueno, luego suponemos que por hora al obrero se le pagan 3 dólares, bien, 3 pesos o 3 dólares por hora, y el obrero en esa hora de trabajo genera 6 de valor. O sea, 3 reponen el valor de su fuerza de trabajo, bien, y 3 es el plusvalor, la plusvalía que el obrero genera, que debe ser entregada al capitalista en aras de mantener su trabajo. Observemos nosotros en esto que en tanto trabajo abstracto generó el nuevo valor. El nuevo valor generado por 1 hora de trabajo son 6 pesos o 6 dólares. ¿Bien? 3 de capital variable, repone el valor consumido por el valor de la fuerza de trabajo, y 3 de plusvalía. Los 10 de capital constante invertido se trasladan al producto final. Pero no es que se trabaja 2 veces, una para generar nuevo valor y otra para trasladar el producto, para trasladar el valor de capital constante al producto final, sino que por el doble carácter del trabajo, en tanto trabajo concreto, el trabajo del obrero traslada el valor del capital constante a la camisa, al producto final.
traslada el valor de la tela al producto final, insisto, la camisa. En tanto que como trabajo abstracto, gasto humano de energía, el trabajo por hora generó un valor de $6. 3 de plusvalía, 3 de capital variable. ¿Bien? Bueno, supongamos que esta sea la tecnología que impera entre los productores de camisas y en promedio, bien, todos hacen una camisa por hora, bien, aproximadamente con los mismos valores. Esto es lo que domina como tiempo de trabajo socialmente necesario. Supongamos ahora, y aquí viene un punto fundamental, supongamos ahora que un capitalista innovador logra duplicar la productividad del trabajo, o sea, logra hacer que por hora de trabajo el obrero genere 2 camisas, no una, sino 2 camisas, y que en cada camisa sigue entrando el mismo capital constante que antes, 10 de capital constante, insisto, la tela, el botón, el gasto de la máquina, etcétera, $10 de capital constante, pero ahora en una hora de trabajo, el obrero sigue, suponiendo que esta fuera la tecnología imperante en toda la rama, ahora con una hora de trabajo, el obrero genera 6 de valor, sigue generando 6 de valor, pero esos 6 se reparten en 2 camisas, o sea, hay 3 de valor que entran en una camisa, durante media hora se produce esa camisa y en la siguiente media hora se produce la otra camisa, al cual el obrero también le agrega otros nuevos 3 de valor. O sea, ahora, si esta fuera la tecnología imperante en toda la rama, por camisa tendríamos 10 de capital constante, 1,5 de capital variable y 1,5 de plusvalía. El valor de esa camisa, insisto, si rigiera esta tecnología rápidamente en toda la rama, el valor de esta camisa sería de $13. Habría bajado de 16 a 13 producto del aumento de la productividad. O sea, producto de que se ha reducido el tiempo de trabajo necesario para producir una camisa. Bien, ahora, cambiemos un poquitito la hipótesis y supongamos que la nueva tecnología no se esparció rápidamente a toda la rama y que en el resto de la rama la mayoría de los productores siguen trabajando con la antigua tecnología, produciendo la camisa a un costo de 10, a un precio de 16. Y supongamos que el capitalista innovador ha logrado sí reducir el costo de la camisa, de manera que para él la suma de capital constante más capital variable, en vez de ser 13, es 11,5. Esto significa que este capitalista puede obtener una plusvalía extraordinaria con relación al resto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, y esto es clave en Marx, esto es fundamental. Hay una diferencia entre el tiempo de trabajo socialmente necesario, que sigue siendo, reflejándose en los $16 que vale la camisa, que es la tecnología mayor que usan las empresas modales o la mayor cantidad de empresas en la rama, y lo que Marx llamaría el valor individual de la mercancía, aunque sabemos que los valores no son individuales, pero el valor individual, que sería el tiempo de trabajo empleado en la producción de la camisa por el capitalista innovador. Entonces, en ese sentido es que Marx dice que el trabajo aplicado con mejor tecnología, ese trabajo aplicado con mejor tecnología, genera más valor por unidad de tiempo que el trabajo que aplica la tecnología promedio. Marx le llama esto trabajo potenciado. Por eso, Marx explica la plusvalía extraordinaria a partir de este trabajo potenciado. Insisto, como hay un diferencial entre la productividad que domina en la rama y la productividad de esta empresa, que es superior a la que domina en la rama,
el trabajo aplicado con con la mejor tecnología en relación al promedio genera más valor por hora de trabajo. Por eso esta plusvalía extraordinaria es lo opuesto a lo que se llama muchas veces ganancia de monopolio. La ganancia de monopolio, como dije hace un rato, es la ganancia que proviene de vender por encima del valor o por encima, vamos a ver, del precio de producción. La ganancia, la plusvalía extraordinaria es al revés. Surge del abaratamiento de los costos de producción, incluso el capitalista innovador, por ejemplo, podría vender su camisa a 15 o 15,50 y estaría realizando una plusvalía extraordinaria. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque Marx recuerda este concepto de trabajo potenciado y plusvalías extraordinarias para explicar la renta diferencial de la tierra, lo que él llama la renta diferencial. Lo dejo esbozado ahora solamente, pero la idea aquí de Marx es la siguiente. Supongamos, en el ejemplo que di recién, que el capitalista que logra abaratar el costo de producción de la camisa puede hacerlo porque, por ejemplo, tiene una ventaja natural. Marx pone el caso de, supongamos, que monopoliza un salto de agua que le da fuerza motriz y le permite abaratar los costos. En ese caso, el resto de la rama no puede acceder a esa ventaja natural porque esa ventaja natural está monopolizada por este capitalista. Entonces, lo que va a explicar Marx es que esa ventaja, en este caso, este salto natural, después va a ser una tierra más fértil, son los que le permiten que el trabajo del obrero aparezca como trabajo potenciado. O sea, la renta para Marx, la renta diferencial de la que va a hablar, va a ser una plusvalía extraordinaria que se hace permanente porque hay un monopolio de una ventaja natural. Por ejemplo, en este caso que hemos presentado, un salto de agua natural que le permite al capitalista abaratar sus costos de producción y que el resto de los capitalistas no lo pueden compartir. Dejo esta idea aquí presentada que, insisto, es la relación entre trabajo potenciado, plusvalías extraordinarias y renta diferencial de la tierra. La voy a desarrollar enseguida, para ahora explicar el segundo aspecto teórico que me parece muy importante, que tiene que ver con lo que se llaman los precios de producción y la tasa media de ganancia, y que le va a servir a Marx para explicar la renta absoluta. Para explicar esta cuestión o para abordar esta cuestión, vamos a suponer en principio que en una economía hay tres ramas de producción. ¿Bien? La rama 1 produce el producto A, la rama 2 el producto B, la rama 3 el producto C. Vamos a suponer que en la rama 1 se emplean, usando el esquema que dije hace un ratito, que habría constante, variable y plusvalía, vamos a suponer que se emplean 90 de capital constante, 10 de capital variable, y siendo la tasa de plusvalía del 100%, aparecen 10 de plusvalía. Vamos a suponer que esto es un producto de la rama, el producto A de la rama 1, y su valor es 110 dólares o lo que ustedes quieran. En la rama 2 vamos a suponer que se invierten 80 de capital constante, 20 de capital variable, y dada una tasa de plusvalía de nuevo del 100%, hay una plusvalía de 20 dólares. El producto entonces se vende, este producto B de la rama 2 se vende a 120 dólares. Y por último vamos a suponer que tenemos la rama C, donde se produce
se produce el producto C, viene una rama 3, la tercera rama donde se produce el producto C, donde tenemos 70 de capital constante, más 30 de capital variable, más 30 de plusvalía. Siendo siempre la tasa de plusvalía del 100%, tenemos 130, ¿bien? El valor de este último producto. Bueno, si esto es así, si los precios reflejan directamente los tiempos los valores, los tiempos de trabajo empleados en cada mercancía, observen ustedes que los capitalistas de la primera rama, cada 100 de capital invertido se obtienen solamente 10 dólares de plusvalía. Mientras que los capitalistas de la última rama, de la rama 3, que produce el producto C, cada 100 de capital invertido, 70 de constante, 30 de variable, cada 100 de capital invertido obtienen una plusvalía de 30. O sea, lo que llamaríamos la tasa de ganancia, plusvalía dividido por capital invertido, sería mucho más elevada en la rama 3 que en la rama 1. Y la rama 2 quedaría ahí en el medio. Bueno, Marx y también David Ricardo saben que en la sociedad capitalista se tienden a igualar las tasas de rentabilidad. ¿Qué ocurriría? Vamos, para explicarlo de manera sencilla, ¿qué ocurriría con si rigieran estos precios directamente proporcionales a los valores? ¿Qué pasaría? Bueno, claramente capitales de la rama 1 emigrarían a la rama 3 y ahí aumentaría la producción del bien C y en la rama 1 disminuiría la producción del bien A. Esto implica que el precio de C baja y el precio de A va subiendo hasta que por competencia y traslado de capitales de un lugar al otro se va estableciendo una tasa media de ganancia. Teóricamente, esa tasa media de ganancia surge de dividir toda la plusvalía de esta economía, la plusvalía total de esta economía sería 60, dividido todo el capital invertido, que sería 300, ¿no? 90 más 10, 80 más 20, 70 más 30, todo el capital invertido sería 300, me da una tasa de ganancia del 20%. O sea, esa tasa de ganancia va a ser la pareja para todas las, como promedio, ¿bien? Con ciertas variaciones, va a ser pareja o igual para todas las ramas, de manera que al costo de producción, por ejemplo, en la rama 1 es el costo de producción 90 de capital constante más 20 de capital variable, este es el costo que tiene le aparece el capitalista, este capitalista le agrega un 20% de tasa de ganancia y vende su producto a 120. En la rama 2 no hay nada que modificar y en la rama 3, bien, sucede lo mismo, es decir, 70 más 30 se le agrega el costo, se le agrega la tasa media de ganancia y tenemos 120. Como resultado, entonces, vemos que por el mecanismo de la competencia y de los precios hay una transferencia de plusvalía, que esto se produce objetivamente en el mercado, hay una transferencia de plusvalía de la rama C a la rama A. La rama C generó 30 de plusvalía, pero se apropia de 20. La rama A generó 10 de plusvalía, pero se apropia de 20. Así se iguala la tasa de ganancia. Este planteo de Marx ha sido objeto de muchas discusiones, no voy a meterme en absoluto en esto, ¿bien? Pero está en la idea de Marx, o está en la explicación de Marx, vamos a ver enseguida, de cómo surge la renta, lo que él llama la renta absoluta. Bien. Con estos elementos, ahora vamos a encarar la primera forma de renta, que es la renta diferencial, que a su vez se divide en renta diferencial 1 y renta diferencial 2. La idea aquí es muy sencilla. En realidad,
gran parte ya de esta explicación había sido adelantada por Ricardo, que tenía diferencias con Marx, pero la idea es muy sencilla. En principio tenemos que suponer que los capitalistas invierten en la tierra en la medida en que sus capitales le puedan rendir una tasa media de ganancia. Supongamos la tasa media de ganancia en una economía en esta economía teórica que estamos viendo es del 20%. Si no obtienen la tasa media de ganancia, los capitalistas no invierten. Esto indica que en principio los capitalistas que invierten en la peor tierra, ¿bien? Van a sacar una tasa media de ganancia. Ahora, una cuestión fundamental es que la productividad o fertilidad de las tierras, por ejemplo, estamos hablando de las tierras agrícolas, pero también podría hablar de la productividad de una mina, etcétera, pero ahora hablamos de las tierras agrícolas. La productividad de las tierras agrícolas varía. Hay tierras de mayor fertilidad y tierras de menor fertilidad. Una idea que ya tenía Ricardo, bien, es que producto de que la tierra es monopolizable, el precio de producción, que el precio de producción es costo más tasa media de ganancia, el precio de producción al que se vende el grano está determinado por la peor tierra. Vamos a suponer, para ejemplificarlo con un caso concreto, que tenemos en la peor tierra un capital invertido de $25. Vamos a suponer que la tasa media de ganancia es el 20%, ¿bien? Para mantenernos en eso. Esto quiere decir que el precio que se llama de producción, o sea, el precio al cual son iguales las tasas de ganancia entre todas las ramas, va a ser de una unidad de grano que se ha cosechado en esta peor tierra, va a ser de $30. Insisto, $25 invertidos en capital constante más variable por una tasa de ganancia del 20%, a ver, un recargo de por tasa de ganancia del 20%, me da un precio de producción de una unidad de grano, pónganle una tonelada, lo que sea, una unidad de grano el precio de producción va a ser $30. Aquí no hay, en la peor tierra, entonces esto lo señalaba Ricardo, no hay posibilidad de una renta de la tierra, una renta diferencial. Vamos ahora a una tierra que es más fértil que la anterior. Vamos a suponer que también el capitalista invierte $25 en capital constante más variable, la tasa media de ganancia del 20%, o sea, el precio de producción va a ser de nuevo de 30, pero aquí produjo 2 unidades, porque la tierra es más fértil, 2 unidades de grano. Es decir, en la tierra menos fértil se producía una unidad de grano, bien, con precio de producción de 30, aquí produce 2 unidades de grano, insisto, con la misma inversión de capital, pero y habiendo invertido la misma cantidad de capital. Entonces, en este caso, bien, tenemos que lo que remunera el capitalista son los 30, bien, los 30 que cobra, o sea, obtiene 5 de ganancia, y sobran, bien, un ingreso de $30 por la venta de la segunda unidad de grano producida. Ese ingreso es producto entonces de trabajo aplicado a la tierra de mayor fertilidad con respecto a la peor tierra. Esa es la renta diferencial de la tierra, ¿bien? Lo que Marx llama la renta 1 de la tierra, porque está suponiendo, enseguida vamos a cambiar un poquito la cosa, está suponiendo que es tierra virgen, ¿bien? En la cual no se ha invertido absolutamente ninguna mejora y cosa por el estilo. Entonces,
la renta diferencial surge, insisto en esto, porque el trabajo aplicado a la tierra más fértil es más productivo que el trabajo aplicado a la tierra menos fértil. Pero como el valor del grano está determinado por la tierra menos fértil y es $30 en nuestro ejemplo, el, 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 en la segunda tierra, en la tierra más fértil, se venden 2 unidades de grano a 30 cada uno, de manera que 30 van al capitalista, insisto, ahí está encerrada su ganancia y la reposición del capital invertido, y 30 van al terrateniente, que es el dueño de la tierra. Si fuéramos a una tierra todavía mejor, con el mismo razonamiento, supongamos que con los 25 de capital invertido se produjeran 3 unidades de grano, la renta entonces ahora subiría a $60. Es decir, la renta diferencial es producto de la diferencia de productividad entre las tierras y del hecho de que el trabajo que se aplica a la tierra más fértil aparece como trabajo potenciado, generador de más tecnología. Observemos que entonces que en este caso Marx no postula ni precio de monopolio, el precio de producción, ¿bien? Tasa media de ganancia, y Marx tampoco postula que esta renta sea producto de trabajo o producto de valor generado en otra rama de la producción. No, la renta es producto del mayor valor que genera un trabajo que es potenciado. Por eso, insisto en esto, Marx, cuando presenta o explica la renta diferencial 1, él dice, la base de mi razonamiento, la base teórica de esto, es la explicación que yo he dado de cómo surge la plusvalía extraordinaria. La renta diferencial, insisto, es plusvalía extraordinaria que se hace permanente por por la diferencia de la fertilidad de la tierra. Observemos por otro lado que el terrateniente lo único que hace es apropiarse de esta diferencia, ¿bien? El dominio de la tierra le permite quedarse con una parte de la plusvalía que produjo ese trabajo potenciado. Si se aboliera la propiedad privada de la tierra y toda la tierra pasara a ser estatal, y la renta diferencial no desaparecería, pero sería apropiada por el Estado. ¿Bien? Es decir, no se la apropiarían los terratenientes, sino se la apropiaría el Estado. Esta, por ejemplo, es una cuestión en la cual Lenin, en los años prerevolucionarios, estudió mucho, ¿bien? Al discutir el problema agrario ruso, etc. Bien, al lado de la renta diferencial 1, señaló otra renta diferencial que Marx le llamó la renta diferencial 2. ¿Qué es la renta diferencial 2? La renta diferencial 2, yo pienso que cobra cada vez más importancia con el desarrollo capitalista. La renta diferencial 2 es la renta que proviene de mejoras permanentes que ha incorporado el capitalista a la tierra y que cuando vence su contrato de alquiler quedan en la tierra y le permiten beneficiarse al terrateniente. Por ejemplo, supongamos un capitalista que mejora el sistema de riego de la tierra y aumenta la fertilidad de la tierra, procurando obtener plusvalías extraordinarias de su inversión de capital, por ejemplo, de los 25 de capital constante y variable que ha invertido en la tierra. Puede ser, si le salen bien las cosas, que este capitalista tenga durante un tiempo una plusvalía superior al resto de los capitalistas que están contratando tierras, pero cuando finaliza su contrato de alquiler, esa mejora queda incorporada a la tierra.
y desde el momento en que queda incorporada a la tierra, pasa también a ser un factor de renta, ¿bien? Es decir, la posibilidad de que haya renta por ese lado. Hay que precisar que desde el punto de vista práctico es muy difícil distinguir renta diferencial 1 y renta diferencial 2, porque a medida que se desarrolla el sistema capitalista, prácticamente toda la tierra ha tenido mejoras, ¿bien? Tiene mejoras y permanentemente tiene mejoras, y la propiedad terrateniente en ese sentido usufructúa, bien, muchas veces esas mejoras dejadas por la inversión capitalista. Bien, estas son entonces la renta diferencial 1 y 2 en Marx, y a lo cual Marx le agrega una tercera forma de renta, perdón, una segunda forma de renta, la renta absoluta, con la cual Marx trató de explicar por qué y cómo la tierra peor también podía generar una renta. ¿Bien? La explicación de Marx de la renta absoluta, recuerden ustedes que Ricardo había dicho que la renta, perdón, que la tierra peor no generaba renta. La explicación de Marx de por qué la renta absoluta, de nuevo trata de basarse en la ley del valor trabajo y no apela a precios de monopolio ni nada por el estilo. La idea que hay de Marx es la siguiente. A ver, volvamos al ejemplo que di hace un rato de 3 ramas de producción. La rama 1, donde se invierte en 90 de capital constante más 10 de variable; la rama 2, donde se invierten 80 de capital constante más 20 de variable; la rama 3, donde se invierten 70 de capital constante más 30 de variable. Bien. Marx pensaba que en la agricultura la relación entre trabajo humano y capital invertido, que podríamos decir la relación entre B, capital variable, y capital constante, era menor que era mayor que en el resto de la economía. O sea, que en el agro se empleaba mucha mano de obra. Es lo que Marx llama una composición orgánica del capital baja. Composición orgánica de capital es, a través de lo que dije recién, capital constante sobre capital variable. ¿Bien? Entonces, lo que decía Marx es que la inversión en maquinaria, en equipos, en el agro era relativamente baja con respecto al resto de la economía. Es como si dijéramos, en el ejemplo que dimos recién, que la rama que produce C, 70 de capital constante más 30 de variable, bueno, supongamos que C es grano, bien, que C es soja, es decir, productos agrícolas, y entonces en esa rama se estaría produciendo más plusvalía que en las otras dos, que la que tiene composición de capital 90-10 o composición de capital 80-20. Pero, dice Marx, como hay monopolio de la tierra, no, el capital, ese capital invertido en la tierra, ¿bien? Donde se emplea mucha mano de obra y donde se genera mucha plusvalía, no entra en la igualación de la tasa de ganancia con el resto. Es decir, esa plusvalía producida en el sector agrícola, que sería en nuestro ejemplo la rama 3 de la economía, 70 de capital constante y 30 de capital variable, esa plusvalía, esos 30 de plusvalía generados en esa rama, quedarían en esa rama, producto del monopolio y de que los capitales tienen dificultades para entrar en la tierra, hay baja competencia, entonces esa plusvalía no se socializaría con el resto de los capitalistas. Entonces Marx encuentra aquí la razón por la cual habría
una renta absoluta también en la peor tierra. Es una renta, la renta absoluta está vinculada al hecho de que la relación entre trabajo vivo y maquinaria y equipos es muy elevada en la agricultura. Es decir, la agricultura sería muy poco mecanizada, muy poco, habría muy poco desarrollo tecnológico, en el sentido de desarrollo tecnológico que reemplaza la mano de obra por maquinaria. Bueno, con relación a esto, de nuevo es interesante, remarco, Marx no explica la renta absoluta por monopolio, de nuevo, es decir, la renta absoluta surgiría porque los precios agrícolas se venden a sus valores y no a los precios de producción, eh, pero yo creo que es problemático sostener que hoy esta explicación sigue siendo válida, ¿bien? Por empezar, empíricamente, yo he encontrado, en el caso de Argentina, empresas que compran tierras marginales a precio muy bajo, prácticamente eso quiere decir que casi no hay renta, por ejemplo, $10 la hectárea, y donde, de hecho, toda la producción se basa en inversiones intensas de capital y tecnología. Pero al margen de esto, uno tiene que decir que hoy no se puede seguir diciendo que la agricultura es un sector donde la composición orgánica de capital, capital constante sobre capital variable o trabajo vivo, sigue siendo más baja que en el resto de la economía. Ya en la época de Marx hay que decir que ese planteo ya era cuestionado para explicar, por ejemplo, la renta minera. En la minería hay que aplicar grandes, ingentes cantidades de equipos, de tecnología, de capital constante. Bueno, hoy, insisto en esto, en la agricultura moderna, yo creo que no tiene mucha aplicación la explicación de Marx de renta absoluta. Señalo que el propio Marx en un momento dice, bueno, hay que ver cómo evoluciona esto de la plusvalía absoluta. En última instancia, la plusvalía absoluta perdón, la plusvalía, la renta absoluta es una renta históricamente condicionada, es decir, que hay que ver en la historia cómo va a seguir evolucionando. Bueno, una cuestión que, ligado a todo esto, que quiero remarcar es si la tierra es capital. También he encontrado marxistas que han planteado que la tierra es capital. Bueno, esto es de nuevo problemático. La tierra para Marx no es capital. A ver, primero, capital es valor que se valoriza. Valor, bien, en proceso de valorización mediante la explotación del trabajo. La tierra no tiene valor en sí misma porque no es producto de trabajo humano. Bien, la tierra virgen, que es el origen de la renta diferencial, no es producto de trabajo humano. Entonces no se puede decir que la tierra sea valor, y por lo tanto es muy complicado decir que la tierra es capital si definimos que el capital es valor que se valoriza. La tierra tiene precio, que es otra cuestión, que hay que distinguir. Tiene precio, y ahora vamos a explicar, este precio está determinado o se puede explicar por la ley del valor trabajo y la formación de renta, ¿bien? Pero esto no significa que la tierra tenga valor. Primero aclaremos de dónde surge, plantea Marx, el precio de la tierra. Esto, hay otros economistas no marxistas que admiten que en el fondo el precio de la tierra deriva de esto. El precio de la tierra deriva de capitalizar la renta de la tierra a la tasa de interés vigente o aproximadamente a la tasa de interés vigente. Supongamos, para verlo con un ejemplo sencillo, supongamos que una tierra da $20
anuales de renta por unidad de tiempo. ¿Ven? $20, vamos a suponer. Supongamos que la tasa de interés imperante en esta economía promedio para inversiones sin riesgo sea, supongamos, del 5% anual. Entonces, ¿cómo surge el precio de la tierra? Bueno, es muy parecido a cómo se fija el precio de un bono también. El precio de la tierra, insisto, es renta capitalizada a la tasa de interés vigente. En nuestro ejemplo, $20 nos da esta tierra de renta. La tasa de interés es 5%, o sea, divido 20, divido 0,05 y me da 400 pesos. 400 pesos es el precio de la tierra, no expresa su valor. Insisto, se explica por la ley del valor trabajo, porque la renta de la tierra se explica por la ley del valor trabajo, pero la tierra en sí misma no es valor, bien, no se puede considerar como valor. Esto se refleja en el siguiente hecho. En el ejemplo que yo había puesto del productor de camisas, que usaba tela, maquinaria, etcétera, el valor de la tela, de la maquinaria, etcétera, en tanto se aplica a trabajo concreto, trabajo útil, se traslada al producto final. En el caso de la tierra no hay nada de esto. No es que la tierra tenga valor y ese valor se traslada al producto final por el carácter útil del trabajo, ¿bien? Porque, subrayo, la tierra se puede considerar y es una realidad que tiene precio, pero no se puede considerar que la tierra tenga valor. La última reflexión que quiero hacer sobre este tema, y ya quería hablar una hora más o menos, creo que voy por ahí, pero la última reflexión que quería hacer es que el entender la renta de la tierra y el entender su origen, su naturaleza, como también entender la renta minera, también ayuda a entender cuestiones referidas, por ejemplo, a cómo opera la ley del valor a nivel mundial o cómo operan las transferencias de valor entre países y a nivel internacional. Digo esto porque si la idea de Marx básica es que la renta es producto de trabajo potenciado, pero es trabajo agrícola potenciado por la fertilidad, etcétera, entonces no se puede postular que la renta sea el producto de transferencias de valor, por ejemplo, que lleguen a Argentina a partir de China, a donde Argentina le vende soja. No, la renta que reciben los propietarios de la tierra de soja es valor generado por los obreros agrícolas de Argentina, ¿bien? Que digamos, generan más valor que la tierra que es de referencia, la peor tierra que es de referencia y establece el precio, el precio de venta. Esto tiene, me parece, importancia para centrar lo fundamental que es la explotación del trabajo, en este caso del trabajo agrícola, para explicar todas las formas de la plusvalía. Repito, la renta es una de las formas de la plusvalía junto con el interés y la ganancia del empresario, y desde ese punto de vista encierra una relación de explotación, que está establecida sobre los trabajadores del propio país. Bueno, yo quería terminar este panorama bastante rápido y general, para dar lugar a discusión y preguntas, etcétera. Muchas gracias, profesor Astedita, por su exposición. Entonces, a continuación vamos a dar un tiempo de 15 minutos aproximadamente para recepcionar los comentarios y las preguntas por parte del público. Luego de ese tiempo, también daremos un tiempo necesario para que el profesor pueda hacer la respectiva retroalimentación de las preguntas, ¿no? Entonces, libremente pueden prender sus micrófonos y realizar su comentario o pregunta. Junior, ¿te escuchamos? Aló, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí.
Pastorita, un gusto, gracias por su participación y asimismo saludar el evento realizado por el Grupo Guardia Mayorga. Eh, Ha sido muy interesante la exposición, en algunos momentos también un poco complicado, ¿no? El tema económico siempre es complicado. Yo tenía dos preguntas, profesor. La primera es, teniendo en cuenta que actualmente la concentración de tierras ya no tiene un fin rentista, sino un fin productivo, ¿de qué manera cobra importancia o cuál es la importancia hoy en día de la renta? ¿Qué papel juega la renta actualmente? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si la productividad agrícola aumenta progresivamente por los avances tecnológicos, como lo vemos, por ejemplo, en la agroindustria, que progresivamente están mejorando su productividad y produciendo más, la renta, me imagino yo, debe aumentar en el mismo sentido. O imagino. Y de ser así, de ser este el caso, el Estado, que es el principal rentista, es el que pone a disposición las tierras a las empresas, debería reestructurar los contratos cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo que se ve en nuestro país es que los contratos que se dan de arriendo, derecho de explotación del suelo, duran pues 30 años, ¿no? Y cobrando una renta que no tiene, creo yo, coherencia, porque no varía en ningún sentido, ¿no? Por ejemplo, las agroindustrias en nuestro país tienen beneficios en ese sentido. O sea, pagan una renta mínima y su productividad cada día avanza más, ¿no? Los avances tecnológicos en ese sentido le permiten generar más ganancias. Entonces, mi pregunta serían esas dos y una vez más agradecer la participación. Gracias. Te escuchamos, Jerry. Sí, buenas tardes con todos y también profesor Rolando, buenas tardes y saludar, ¿no? La exposición que nos ha brindado. Definitivamente es bastante difícil, ¿no? Tratar el problema de la renta, porque precisamente es algo que usted señalaba, ¿no? Está en la última sección del tercer tomo del Capital, ¿no? Es decir, y Marx ahí ya empieza de, o parte ya de cosas que ya explicó anteriormente, ¿no? La idea de los costos de producción, la tasa media de ganancia. Entonces es un poco difícil entender, ¿no? Sin embargo, creo que tal vez podría ser mucho más ilustrativo si encontramos eh, alguna relación, ¿no? Con lo que se vive acá en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, lo que vemos, ¿no? Y esta es una de las razones por las que estamos realizando este ciclo de conferencias, es que eh, hay un proceso de reforma agraria que en cierta medida, ¿no? Golpea el latifundismo, ¿no? En los años 60 en nuestro país, ¿no? Un proceso de reforma agraria que bueno, para muchos estudiosos, ¿no? De este proceso, acabó definitivamente con las relaciones serviles de explotación, ¿no? Y con la gran propiedad, ¿no? Y bueno, progresivamente con este proceso reformista se fueron articulando cooperativas, ¿no? Cooperativas obreras, en donde existía la gran propiedad y sobre todo predominaba bajo formas o bajo una dinámica capitalista, ¿no? Y bueno, en lugares en donde estaban los grandes hacendados, pues, ¿no? También se forman cooperativas campesinas, ¿no? Entonces, la cuestión es que durante los años 70 80 estas cooperativas se van disgregando, ¿no? Se van disolviendo. Y en los años 90 prácticamente las cooperativas, ¿no? Obreras, sobre todo que estaban ubicadas en las costas de nuestro país, acá en el Perú, eh, terminan por eh, manejarse ya no bajo esa figura, ¿no? De cooperativas, ¿no? Sino bajo la figura de accionistas, ¿no? Entonces todos los obreros que eran dueños de la cooperativa se convierten en accionistas, ¿no? Entonces esto permite que los obreros tengan la posibilidad de vender sus acciones, ¿no?
Entonces, como muchas de estas cooperativas, por ejemplo, la cooperativa Cartavio, ¿no? Que está ubicada en el norte del Perú, vende sus acciones, no, prácticamente el Estado se apropia de esas acciones, ¿no? Es decir, el Estado empieza a controlar la mayor cantidad de las acciones de esta cooperativa y bueno, decide vendérselas a privados, ¿no? Y bueno, lo que va a pasar durante los años 90, pues, tal vez usted tiene conocimiento, ¿no? De que entra el gobierno de Fujimori al Perú y implanta la Constitución del 93, ¿no? Que es una constitución de corte neoliberal, ¿no? Y bueno, lo que hace, ¿no? Fundamentalmente esta constitución es liberalizar el mercado, ¿no? Liberaliza el mercado. Eh, bueno, liberaliza sobre todo en lo que concierne a lo que estamos tratando ahorita, el mercado de tierras, ¿no? Entonces, impulsa también proyectos de irrigación en la costa de nuestro país, ¿no? Y con la liberalización del mercado de tierras, también se empieza a subastar tierras, ¿no? Tierras que sobre todo eran eriazas, ¿no? Improductivas. Y con los proyectos de irrigación, bueno, se vuelven productivas y esas tierras se venden, pues, ¿no? En este caso, a empresarios, sobre todo peruanos, ¿no? Y a partir de los 90 lo que vemos es un proceso de concentración de tierras en nuestro país, ¿no? Es decir, se restablece un nuevo tipo de latifundismo, ¿no? Aunque algunos estudiosos acá en el Perú consideran de que no debería denominarse de esa forma, ¿no? Pero la cuestión es que encontramos que hay un restablecimiento de la gran propiedad, ¿no? Grandes terratenientes, ¿no? Dueños de más de 70.000 hectáreas de tierras en las costas de nuestro país. O sea, no parece un poco loco, ¿no? Que a estas alturas hayan grandes terratenientes, pero en el Perú es así, ¿no? O sea, grandes terratenientes, más de 70.000, más de 80.000 hectáreas de tierra. Y bueno, estamos hablando de la data que nos ha ofrecido la Senagro el año 2013. Es decir, hoy en día, pues, la concentración de tierras debe ser mucho mayor, ¿no? La cuestión es que esta concentración de tierras viene acompañada con una lógica capitalista de explotación en la agricultura, ¿no? Y bueno, no son, pues, no, o sea, no, acá no encontramos lo que Marx más o menos señala en la tercera sección en esta última sección del Capital, ¿no? Dedicada a la renta, ¿no? Que hay capitalistas que son haraganes, ¿no? Y están los empresarios agrícolas, perdón, terratenientes que son haraganes, que viven solo de la renta, empresarios agrícolas y por otro lado el proletariado agrícola, ¿no? O sea, no encontramos eso, ¿no? Acá en nuestro país, los grandes terratenientes son al mismo tiempo capitalistas del agro, para el caso de la costa, ¿no? De la agricultura costeña en el Perú, ¿no? Entonces, eso me hace recordar un poco con lo que más o menos estaba exponiendo usted, ¿no? Con respecto a la renta diferencial. En la parte final, Marx señala, y el mismo Kautsky también lo señala, ¿qué pasa si el, el empresario agrícola también es dueño de las tierras, ¿no? O sea, es terrateniente al mismo tiempo, ¿no? Esa renta diferencial, ¿a dónde va? Bueno, se la queda él, pues, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es una super ganancia, ¿no? Porque, como usted señalaba, para el arrendatario capitalista va a ser conveniente explotar la tierra siempre y cuando obtenga el beneficio medio, ¿no? O sea, si no obtiene el beneficio medio, no va a ser rentable explotar la tierra, por lo tanto no la va a arrendar, ¿no? Pero en el caso de capitalista que al mismo tiempo es terrateniente, ¿no? Entonces no es necesario pues, que esté arrendando tierras, ¿no? Ya tiene tierras, por lo tanto, eh, la renta, ¿no? En este caso la renta diferencial se traduce en una superganancia, pues, una superganancia para el capitalista terrateniente, ¿no? Entonces, más o menos, profesor, ¿cómo lo ve usted, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos entender a partir de estas categorías fenómenos económicos como los que suceden acá en nuestro país, ¿no? La semana pasada tuvimos la participación de un profesor, un estudioso de la concentración de tierras en el Perú, y él mencionaba que en Argentina, ¿no? No lo hemos corroborado, pero él mencionaba que en Argentina no hay dueños de tierras, ¿no? O sea, lo que vemos son empresas que sencillamente como que, o sea, no son directamente propietarios, ¿no? Sino ya se encargan de
de arrendarlo por cierta cantidad de años, ¿no? Y ya arriendan esas tierras y la producción que desenvuelven es diversificada, ¿no? En distintas ramas, ¿no? En distintas ramas, ¿no? Pero o sea, no están, estos señores no están preocupados, ¿no? En apropiarse y apropiarse de las tierras, ¿no? En el caso de nuestro país, sí. O sea, sí, los grandes empresarios, como los dueños de Leche Gloria, los Rodríguez, sí están preocupados en seguir concentrando y concentrando más tierras, ¿no? Y en ese sentido, la concentración de tierras o la tierra como un elemento importante para la producción, este, para ellos sí tiene un papel importante, pues, ¿no? Tiene vital importancia, ¿no? Se podría decir, ¿no? Bueno, eso, profesor, quería comentar un poquito y tal vez para que usted más o menos entre un poco en contexto sobre la realidad de nuestro país y nos pueda comentar cómo más o menos desde Marx podríamos entender este tipo de fenómenos, ¿no? Por otro lado, también quería señalar tal vez me estoy confundiendo, pero el segundo tipo de renta que, que Marx señalaba era la renta por distancia, ¿no? Por distancia del segundo tipo de renta diferencial, ¿no? O sea, distancia del mercado. Eh, pero usted mencionó o tal vez no lo he entendido bien, el segundo tipo de renta es por el capital que introduce el arrendatario sobre las tierras, ¿no? Del terrateniente, ¿no? Y lógicamente el arrendatario introduce un capital que Marx denomina el capital fijo, ¿no? Es decir, abonando las tierras, no sé, construyendo carreteras, estableciendo canales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lógicamente al final el terrateniente se queda con todo eso, ¿no? Pero Marx, profesor, yo recuerdo que señala claramente que esto propiamente no puede ser denominado un tipo de renta, ¿no? Esto propiamente entra dentro de la categoría de renta, pero como tal no es un tipo específico de renta, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos pueda explicar un poquito mejor eso, tal vez hay alguna equivocación de mi parte, ¿no? Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Una- Gracias, Jerry. Sí, profesor, dígalo. no, si puede ir contestando, porque o que después me marques las preguntas, porque me voy a olvidar de... Si no, en todo caso, creo que tal vez se podría ir contestando. Luego damos paso a las siguientes preguntas. Ujú. Bueno, ¿contesto algunas cuestiones o...? Sí, profesor, conteste las preguntas hasta el momento. No, bueno, si no me olvido después. Este, muy brevemente, primero, la renta sigue jugando un rol muy importante. En Argentina, la renta sojera, la renta del maíz, incluso implica una entrada de capital importante y aparte financia una porción del presupuesto estatal. Pero no es solamente la renta agraria, la renta, por ejemplo, petrolera es muy importante. Los países, fíjense ustedes, los países, Arabia Saudita, Kuwait, todos esos países reciben enorme renta petrolera, ¿bien? Entonces, en ese sentido, yo creo que sigue siendo fundamental. La segunda cuestión sobre la evolución de la renta. Ahí hay que estudiar los casos concretos, porque la renta depende de la diferencia entre la peor tierra o la peor mina y el resto de las que son más productivas. Entonces, no hay una regla fija. Por ejemplo, Ricardo se equivoca porque él pensaba que siempre se iba a tierras peores. Y Marx explica que no, bueno, es un hecho. En determinado momento se fueron, por ejemplo, en la colonización americana se pasó a tierras mejores. Entonces, hay que estudiar los casos concretos. Yo creo que hay que estudiar cada caso concreto y ver cómo evoluciona la renta, etcétera. Insisto, en un país como Argentina, la renta agraria juega un rol fundamental y hay otro tipo de renta, la renta minera, la renta petrolera, que también hay que tenerlas en cuenta. Bueno, otra cuestión. Con relación a lo último sobre la renta diferencial. Primero, yo no mencioné, Marci dice, puede una tierra recibir renta
por diferencia de fertilidad o también por tierra mejor ubicada. Por ejemplo, una tierra que está más cerca de los centros de consumo, bien, está mejor ubicada y tiene menos costos para llegar al mercado que una tierra que está más alejada. Pero esto las dos las podemos englobar en renta diferencial 1, ¿bien? La renta por cercanía geográfica o por mejor ubicación geográfica es un aspecto más de las diferencias de las rentas provenientes por diferencias de costos en las diferentes tierras. Lo que sí es importante, la división dentro de renta diferencial que hace Marx, es la renta es la diferencia entre renta diferencial 1 y 2. Ahí es donde plantea una división importante. ¿Por qué? Porque la renta diferencial 2 es la renta que proviene de mejoras capitalistas, de la mejora de desarrollo capitalista. Entonces, por eso yo estoy diciendo que, por ejemplo, hoy, al menos en Argentina, no se puede hablar de que haya tierra virgen, ya prácticamente eso no existe. Cualquier producción agrícola necesita enormes inversiones de capital. De hecho, lo que era el viejo latifundio semi-improductivo que se beneficiaba de grandes extensiones, etcétera, se ha transformado, al menos en Argentina. Aquí hubo un desarrollo capitalista importante, sobre todo en los últimos 30 años, se ha transformado en empresas capitalistas con criterios claros de rentabilidad, con aplicación tecnológica, nada que ver con esa visión del latifundista atrasado. Por supuesto, donde coincide la propiedad de la tierra y el capitalista, este va a recibir un ingreso por la tasa de ganancia o la ganancia de su inversión capitalista y otro ingreso estará incorporado. Para él aparecerá todo como lo mismo, pero estará incorporado un ingreso por la renta diferencial, ¿bien? Si es una tierra que efectivamente recibe renta diferencial. Con respecto a la evolución capitalista de Argentina, a ver, hago una aclaración. La propiedad en Argentina sigue siendo propiedad privada de la tierra por parte de muchos productores y de muchos que son, en ese sentido, medianos o pequeños terratenientes. Lo que ha ocurrido, que en muchos casos, y esto es una diferencia con situaciones, por ejemplo, que ocurrieron a principios del siglo XX, lo que ha ocurrido es que muchos de estos medianos propietarios de poder económico, porque alguien que tiene 30, 40 o 50 hectáreas en la pampa húmeda de Argentina tiene una fortuna, bien, con una cotización de 35 o 40 mil dólares la hectárea, es una fortuna importante, pero lo que ha sucedido en muchos casos es que por falta de escala de producción, a muchos de estos sectores les arriendan la tierra a empresas contratistas, ahí vienen las grandes, ¿bien? Como el grupo económico Grobo y otro, Tejar, etcétera, que trabajan la tierra bien con tecnología de avanzada, que hacen compras de insumos en cantidad, de mayorista, etcétera, y aplican criterios de rentabilidad, insisto, absolutamente capitalistas, y estos sectores propietarios de tierras se apropian de una renta que es interesante en las épocas, por ejemplo, de mayor desarrollo de los años 2000, con altos precios de la soja y del maíz, por ejemplo, gran parte de esa renta se dedicaba a construcción urbana y relativamente improductiva. Es decir, hay que analizar en estos casos cómo se imbrican. Ahora, dos observaciones. La primera, ¿cuál es la importancia del análisis teórico? Es decir, yo pienso que
hay que encarar los estudios empíricos, son indispensables, etcétera, pero hay que tener un marco teórico adecuado. Lo planteo, por ejemplo, con dos casos. En Argentina, cuando estalló un conflicto entre el gobierno kirchnerista y los agrarios en el 2008, una cuestión que había que precisar era incluso cómo se divide la plusvalía, porque en muchos artículos, análisis, etcétera, se mezclaba todo. Había una parte que era renta, que iba a los propietarios de la tierra o en tanto propietarios de la tierra, otra parte que era intereses que iban a los pools financieros que invertían en la tierra y otra parte que era ganancia del capital invertido en la tierra, bien, que en muchos casos se aproximaba a una tasa media de ganancia, es decir, eh, no participaban realmente del aumento de los ingresos provenientes directamente del aumento de la renta. Entonces, primero, yo creo que estas diferenciaciones son importantes y en segundo lugar también es importante ver cuál es el origen de la plusvalía. Pongo un caso. Esta idea de que la renta en realidad surge por precio de monopolio que es sacado a los industriales a través, insisto, de poder de mercado del monopolio terrateniente, esta idea llevaba o conlleva la posibilidad de que se considere la conveniencia de hacer o de sostener una especie de unidad de acción o de frente progresista entre el capitalismo industrial contra los llamados terratenientes parasitarios, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, esta es una visión que fue bastante extendida. Por último, una cosa es, hay dos análisis aquí, ¿no? El que hicimos hoy es tratar de presentar en grandes líneas cuál es la teoría de la renta diferencial y absoluta de Marx. Este es un análisis. El otro análisis que exige estudios específicos es ver cómo evoluciona la propiedad agraria en diferentes lugares como en el caso que recién me explicaban de Perú o en otros países, en Argentina o en Italia o cualquier otro país. En ese sentido, los desarrollos históricos han sido muy desiguales. Pongo algún ejemplo. El caso de las tres clases sociales es típico de Inglaterra: terratenientes, capitalistas y obreros. Bien, ese fue típico de Inglaterra. En Alemania el proceso aparentemente fue distinto. Por ejemplo, los grandes terratenientes, los Junkers, se transforman ellos en grandes capitalistas y explotan la tierra. Ahora, después tenemos otros desarrollos. Por ejemplo, no siempre el reparto de la tierra favoreció el desarrollo capitalista. Un ejemplo típico de esto es Francia. El reparto de la tierra después de la Revolución Francesa, que muchos campesinos toman la tierra y hacen unidades productivas campesinas, no generó ningún desarrollo capitalista apreciable, por lo menos en Francia. Marx se refirió a eso, incluso al campesinado francés, bien, atado a sus tradiciones, a su modo de producción atrasado, etcétera, etcétera. Mientras que, por ejemplo, el reparto de la tierra en Estados Unidos dio lugar a un capitalismo absolutamente dinámico, bien, donde prácticamente desapareció la renta absoluta, etcétera. Recuerden ustedes que Lenin, por ejemplo, en cierto sentido tenía presente para un desarrollo capitalista en profundidad de Rusia, tomar una especie de modelo americano, aunque él lo radicalizaba al punto de plantear abolir la propiedad privada de la tierra. Otro caso completamente distinto también es el minifundio, lugares donde hubo minifundio y dio lugar a estructuras y campesinados atrasados. Entonces, hay que analizar en cada caso cuál es la situación. Por ejemplo, bueno, yo en mi libro de desarrollo sobre teoría de la dependencia y el subdesarrollo, que es un poco la continuación del primero que escribí sobre el mercado mundial, bueno, una de las cuestiones que hay presente, y yo creo que esto se ha profundizado desde que lo escribí eso, es la penetración del gran capital en el agro a través de contratos o subsunción por vías comerciales
millones, por lo menos de cientos de miles de campesinos que son productores en unidades pequeñas, a lo mejor de 1 hectárea o menos de 1 hectárea, o 2 hectáreas, 3 hectáreas, ¿bien? Y se vinculan al capital internacionalizado a través de cadenas de suministros y cadenas de valor, que los conectan incluso con los centros comerciales europeos o de Estados Unidos, las potencias imperialistas. Entonces yo lo que pienso es que todos estos es necesario hacer estudios particulares. Lo típico es que cuando se hacen reformas agrarias, y se deja libre competencia, terminan de todas maneras generando concentración capitalista, y introducción de lógica capitalista en todas estas producciones. Pero, insisto, hay que estudiar en cada caso cómo evolucionan, cómo se van conformando. Eh, voy a leer, profesor, voy a leer la pregunta de Rafael Padial que está en el chat. Él había realizado 3 preguntas. Primera pregunta, dice, estoy de acuerdo con la idea de que no hay transferencia de valor en una sola rama. Es decir, estoy de acuerdo con la idea de trabajo potenciado. Pero si suponemos que una rama agrícola tiene una composición orgánica superior a la media de otras ramas capitalistas, ¿podemos considerar que existe una transferencia de valor desde otras ramas gracias a la formación del precio de producción, composición de la ganancia media? Esta sería una explicación basada en la ley del valor, no en la teoría del monopolio, ¿correcto? La segunda pregunta es, en Brasil, de donde soy, la izquierda utiliza mucho el término agricultura familiar para defender un modelo supuestamente alternativo al agrobusiness. Creo que el término agricultura familiar proviene del análisis de los farmers en Estados Unidos. No sé si el profesor conoce un poco sobre este término usado en Brasil, ni si hay algo parecido en Argentina u otro país latinoamericano. De ser así, ¿sería posible decir que esta agricultura familiar es realmente una alternativa? ¿Contiene una relación diferente a la capitalista? ¿Es un tipo de campesinado o es un tipo de producción capitalista a menor escala? Y finalmente, la tercera pregunta. En la obra La miseria de la filosofía, Marx afirma que la demanda de estatización de la tierra para que el Estado obtenga la renta era una demanda de sectores burgueses radicales. ¿Cómo diferenciar esto de la posición comunista, por ejemplo, de Lenin? Esas serían las preguntas por parte de Rafael Padial. Bien, ¿me dejas contestar esta y después voy a la otra? Sí, sí, profesor. Sí, vamos. Bueno, con relación a eso, el primer punto, en el esquema de Marx y que traté de resumir hoy, las ramas con baja composición orgánica de capital, o sea, con mucha mano de obra, baja composición orgánica de capital es capital constante sobre capital variable o mano de obra, es decir, las ramas con mucha mano de obra generan más plusvalía que las ramas con alta composición orgánica, es decir, poca mano de obra. Entonces, en ese sentido, hay una transferencia de valor desde la rama con baja composición orgánica de capital, es decir, mucha mano de obra, a las ramas con alta composición orgánica de capital. Pero esto explica la formación de precios de producción, no de la renta. No de la renta, no hay manera de explicar la renta por este lado. Ahora, lo que sí dijo Marx para explicar la renta absoluta es, supongamos que en la agricultura tiene una baja composición orgánica de capital, es decir, mucha mano de obra cada 100 de capital, esa es la idea, genera más plusvalía, pero esa plusvalía queda dentro de la rama. Esa es una explicación de Marx de por qué podía haber una renta absoluta de la tierra, es decir, renta incluso en la tierra menos fértil.
Esta segunda explicación de Marx, insisto, que tampoco implicaría transferencia de plusvalía, sino al contrario, que la plusvalía generada en la agricultura queda ahí para, para, para proveer renta. Esta explicación de Marx, hoy yo considero que está desactualizada, porque no podemos decir que en general en la agricultura, menos todavía tal vez en la minería, la composición orgánica del capital es más baja que en el promedio de las industrias capitalistas. Esta sería mi respuesta a esa cuestión. La segunda, con relación a las familias campesinas, sí, efectivamente, a ver, lo planteo de esta manera. Lenin en realidad pensaba que el capitalismo iba a entrar muy rápidamente en el agro, iba a transformarlo en la producción familiar, es decir, la producción para un mercado restringido o de autoconsumo, iba a tender a desaparecer muy rápidamente. Esto no se dio, el campesinado demostró mucha mayor resistencia históricamente a su absorción por el capitalismo. Esto incluso, bueno, dio lugar a corrientes campesinistas en cierto sentido, bien, que defendían esto. Ahora, yo pienso que en los últimos 30 o 40 años realmente se está acentuando y se ha acelerado mucho la penetración del gran capital en el agro. Sobre todo, no directamente en muchos casos por la desaparición de la pequeña propiedad agrícola, sino por su subsunción a empresas comercializadoras. Pongo un ejemplo, Nestlé, por caso, hace acuerdos con miles de campesinos en zonas de Asia o de África para que le provean de productos a un cierto precio remunerado, etcétera, y Nestlé industrializa y comercializa esa materia prima, bien, y genera esos productos y los vende en los mercados europeos. Entonces, en ese sentido, sí, yo pienso que se está dando un proceso de penetración y con una lógica crecientemente capitalista en el agro, y que, digamos, la pequeña unidad productiva resiste a esto y va a seguir resistiendo, pero la tendencia a largo plazo yo pienso que es a una profundización de relaciones capitalistas y de la lógica de la mercancía en el agro, ¿bien? Esta es una hipótesis, ¿bien? Yo ahora tiendo a interpretar de que esta tendencia está en marcha y sigue operando. Muchas gracias, profesor. Eh, ¿Habría algún otro comentario o pregunta por parte de los asistentes? Perdón, me olvidé de la que me hicieron de lo de Marx, el comentario de Miseria de la Filosofía. Brevemente. No solamente Miseria de la Filosofía, años después, Marx, en una carta, no recuerdo ahora la fecha, refiriéndose a los proyectos, había un proyecto populista de estatización de la tierra en Estados Unidos. Marx se refiere a eso un poco despectivamente diciendo: nosotros levantamos una consigna de ese tipo, que se llama de transición al socialismo, en el marco de un programa de revolucionario hacia el socialismo, que es cuando ellos redactan el manifiesto comunista y presentan un programa que sería el primer programa de transición, es decir, un programa de transición al socialismo que sería aplicable desde el poder. Esto lo planteo porque en la concepción de Marx, la estatización de la tierra en sí misma, bajo un modo de producción capitalista y con relaciones capitalistas, no generarían o no tendrían por qué generar un desarrollo especial, particularmente importante de la economía, de la economía capitalista, o en un sentido socialista. Por eso, y lo he planteado antes, hay que ver incluso el reparto de la tierra, lo digo por esta cuestión, el reparto de la tierra, históricamente la izquierda lo hemos asimilado con que eso iba a provocar un desarrollo capitalista importante, etc.
No siempre se ha dado así. Está el peligro del minifundio, está el peligro de una propiedad campesina conservadora. eh, Hay que ver en qué contextos sociales cada una de estas cosas se da para pronunciarse. Lo que sí es cierto es que para el socialismo, históricamente, un programa hacia el campesinado siempre presentó aspectos complicados o problemáticos y conflictivos. Bien, porque el campesinado tiende a defender la pequeña propiedad, por supuesto, y esto muchas veces puede obstaculizar el programa de socialización. La última observación sobre esto, yo creo que Lenin, estando en el poder, se da cuenta de la complejidad de este problema y en sus últimos escritos, quedan como borradores, se refiere a la posibilidad de las cooperativas campesinas, efectivas, reales, no lo que hizo después Stalin de obligar a los campesinos a entrar prácticamente en granjas colectivas, sino en asociación voluntaria de los campesinos en cooperativas para ir avanzando en una dirección de cooperativismo y posiblemente en el largo plazo de socialización. ¿Habría alguna otra pregunta o comentario también por parte de los asistentes? Profesor, yo quería hacerle, o bueno, consultarnos si que tal vez además del libro que usted ha escrito sobre la dependencia, no recuerdo bien el título, pero Sí. ¿qué otros estudios sobre el tema agrario hay para el caso argentino? O sea, ¿qué otras investigaciones se han realizado allá en Argentina? Que, bueno, serio, ¿no? Estudios serios, complejos. No sé si nos podría comentar. Si yo cito en mi libro, sobre todo a mí, desde el punto de vista de datos y empírico y de perspectiva, el que más me aportó fue Bisang, yo lo cito Bisang. Yo lo cito en mi libro, les recomiendo eso. Argentina es un caso de desarrollo capitalista en el agro, indudablemente, y me interesa porque en la izquierda muchas veces ha tendido a menospreciarlo, ¿no? Es el viejo latifundio y cosas por el estilo, no, nada que ver. Es un desarrollo capitalista con explotación obrera, con criterios de rentabilidad, de elevada tecnología, integración incluso con institutos estatales como el Instituto de Tecnología Agraria, ¿bien? Para desarrollar tecnologías de punta, etcétera. Eh, en ese sentido, yo creo que, insisto, los libros de Bissanc me parece que es lo mejor. Listo, profesor, muchas gracias. Compañera Marla, Oye, sí, adelante. sí, gracias, compañera. Bueno, saludar a la exposición del profesor Astarita, y un fraterno saludo, ¿no? A la exposición, profesor Astarita, y y a todos los oyentes, ¿no? De esta sesión que nos hace reflexionar bastante, sobre todo con las cuestiones, pues, que conciernen, ¿no? Para que nos pueda guiar o nos pueda alumbrar a una situación de análisis de la situación económica de nuestro país, ¿no? Y no solamente del Perú, ¿no? Sino a nivel internacional y las interrelaciones que se tienen, pues, ¿no? A partir de cómo el poder del capital se ha ido desarrollando, se ha ido desenvolviendo, ¿no? Con sus diferentes matices, de sus etapas, ¿no? Y también, contemporáneas. Considero, importante eso y poder profundizar, ¿no? Por parte de los que venimos estudiando la obra del Capital de Marx, en estas cuestiones, ¿no? Porque también se corre el riesgo, ¿no? Incluso de confundir las cosas, incluso de forma superficial, ¿no? Como es el caso, como dijo el profesor Astadita, ¿no? De despreciar, sobre todo por parte de ciertas eh, esferas de la izquierda, ¿no? Situaciones que se han expuesto, ¿no? Claramente, y que en relación a eso necesitamos pues profundizar en la cuestión
las relaciones que hoy en día se tienen, ¿no? Acerca de la burguesía y también de los terratenientes, ¿no? En el Perú, ¿no? Y a nivel internacional, ¿no? En el sur del Perú, efectivamente, ¿no? Hace falta también una cuestión de profundizar en la actual situación de cómo van las comunidades campesinas, ¿no? Porque por estos valles del sur del Perú se desenvuelven comunidades campesinas, ¿no? Y también lo que suele conocerse como, por ejemplo, el AINI, ¿no? Que también perdura a partir de la historia, la reciprocidad, ¿no? En el trabajo de los campesinos acá, ¿no? Pero que sin embargo, la división a partir de las clases dentro del campesinado también se desenvuelven de forma económica, ¿no? Y cómo propias personas de comunidades campesinas van poco a poco cobrando cada vez más tierras, ¿no? Van agrandando sus campos, van agrandando sus cosechas, ¿no? Y comienzan incluso a venderlo, ¿no? A generar sus ganancias con la venta propiamente de campesinos que no tienen tantas tierras, ¿no? Acá en el sur. Entonces, son cuestiones que eh, dan lugar para poder investigar, ¿no? Y bueno, pues entonces yo concluiría con una pregunta, profesora Astarita, para poder eh, tener una noción, ¿no? Y poder también continuar en virtud a su opinión, ¿no? Porque no he podido escuchar las primeras partes de su participación, de su exposición. He ingresado ya a la mitad, casi, entonces quizás ya lo explicó, pero no lo escuché, ¿no? La pregunta sobre cómo actualmente, ¿no? En el Perú y bajo la situación actual, ¿no? Del imperialismo, ¿no? Se desenvuelve pues el poder propiamente, ¿no? Financiero, ¿no? Bueno, sobre las cooperativas, ¿no? O sea, sobre las cooperativas propiamente, ¿no? ¿Qué carácter tiene sobre las cooperativas o la relación que guarda las cooperativas con, con poderes, ¿no? Económicos más supremos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque eh, por hace un tiempo atrás habían profesores acá de la Universidad de Apurímac, acá en Perú, que hablaban acerca de ese sentido, ¿no? Y, y habían distintas posturas que al final no se comprendía claramente, ¿no? Porque no utilizaban un análisis en las obras, ¿no? De Marx, de Engels, ¿no? Sino tenían análisis muy superficiales, ¿no? En algunos economistas, no objetivos, ¿no? Entonces, bueno, eso, profesor Astarita, quizás la formulación debe ser de otra forma, ¿no? Pero más o menos va referida a esa, la pregunta, ¿no? Con respecto a las cooperativas y si eso representa, pues, ¿no? Un desarrollo socialista o no, ¿no? Y, y cómo esto se desenvuelve, pues, ¿no? Bajo el poderío internacional del capital. Eso sería todo, profesora Sarita. Un gusto. Gracias, Michael. Profesor, creo que puede responder la pregunta y luego Bueno, vamos con la que sigue. a ver, yo no conozco las cooperativas de Perú, hay que hacer un estudio particular, ¿bien? En general, las cooperativas en el sistema capitalista, bueno, sirven para una cosa, para demostrar que los patrones no sirven para nada, que podemos prescindir de ellos, pero por otro lado, en general las cooperativas es muy difícil que logran desprenderse de la lógica también capitalista. Están sometidas a la competencia, están sometidas a, a los dictados del mercado. Entonces, en general, la mayoría de las cooperativas que uno conoce han ido evolucionando a empresas con el tiempo puramente capitalistas o prácticamente capitalistas. Aquí en Argentina hubo una cooperativa que fue famosa, Credicop se llamaba, que había sido organizada por el Partido Comunista, esto ya en los años 60, y esa cooperativa terminó siendo, de hecho, una cooperativa burguesa, con la misma lógica casi de un banco o de una financiera burguesa de cualquier otro tipo. Eh,
En ese sentido, el marxismo clásico siempre fue muy escéptico sobre la posibilidad de avanzar hacia la socialización con las cooperativas. Puede en cierto momento presentar un paliativo, por ejemplo, Marx señala el caso y se dio muchas veces de empresas en Inglaterra que después de una crisis eran abandonadas por los dueños y los obreros las tomaban y las ponían a funcionar. Aquí en Argentina hubo algunas experiencias de ese tipo, pero son casos muy limitados, ¿bien? Unos pocos miles de obreros a lo mejor involucrados en esas experiencias. Con relación al capital financiero, bueno, también hay que estudiar qué interrelaciones en cada caso concreto tiene con sectores productivos. Vuelvo al caso argentino, aquí hubo, y hay todavía, lo que llaman pools de siembra que son grupos, digamos, iniciativas que recaudan capital para invertir en el agro y reciben una ganancia y reciben una tasa de interés. Pero aquí lo que encontramos en esos casos es más bien una imbricación entre el pool financiero, que insisto, hay accionistas, inversores privados que se meten en eso, y el capital productivo. Estos pools organizan la producción agraria en gran escala, insisto, de nuevo con una lógica capitalista, y no se puede decir que el sector financiero domine sobre el sector agrario ni viceversa. Hay más bien una imbricación, una coincidencia de intereses que otra cosa. Pero, insisto, hay que estudiar los casos en concreto. Uno de los temas que a veces en la izquierda hemos sido nos hemos equivocado, hemos cometido el error, es muchas veces de las generalizaciones rápidas. En ese sentido, Engels decía alguna vez que el estudio empírico necesita tiempo, datos, profundización, no se puede generalizar rápidamente. Entonces, de nuevo, si me preguntan, yo no conozco cómo funcionan las cooperativas de Perú, pero habría que trabajar en concreto bien cómo han evolucionado, cómo están patrimonialmente, qué relaciones laborales tienen, qué posibilidades tienen de competencia, qué relación tienen con el capital bancario, etcétera. Y sobre esa base tener cierto panorama de hacia dónde se dirigen. Bien, gracias, profesora Starita. Tenemos una última pregunta, profesor, por el chat. La voy a leer. Es de James Lupu. Preliminarmente, se podría afirmar que la reforma agraria es un intento de modernización del capital en la medida de que los excedentes de la renta agrícola, en reinvertir los excedentes en el sostén y tecnificación de este, a costa de que los procesos de circulación de capital se ven condicionados intrínsecamente a los desembolsos del capital variable y a los tiempos de rotación del capital. Entonces, ¿en qué medida la reforma agraria, siendo una medida estatal afín a la reproducción del capital, se condice con la tendencia decreciente de la tasa de ganancia? ¿Cuál sería el mecanismo? Por empezar, bueno, yo separaría la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de la reforma agraria. Me parece que habría muchas mediaciones en el medio, habría que estudiarlas de qué manera. Con relación a las reformas agrarias tradicionales, en general han tendido a crear, en principio, una clase de propietarios relativamente iguales y luego las presiones competitivas a su interior van provocando un proceso de concentración y centralización de capital por un lado, y de proletarización de campesinos por el otro. Hubo en lugares del planeta donde las reformas agrarias fueron hechas con un sentido, diríamos, con un objetivo de estabilización capitalista o de estabilización incluso reaccionaria. Para ponerlo en ejemplo, en países adelantados que subvencionan a los productores agrícolas porque generan un colchón social muy conservador.
y esto es una realidad, ha sido en Japón, en Francia, en otros países, ¿bien? Eh, por otro lado, tenemos eh, que el caso histórico más importante, me parece a mí, que es el de la, diríamos, una especie de reforma agraria generalizada, que ha sido el caso bolchevique, de la toma del poder por los bolcheviques. Observemos una cosa, en el programa de los bolcheviques, de Revolución Democrático Burguesa, el programa de 1905, el programa agrario de 1905, se logró reivindicar la abolición de la propiedad privada de la tierra, es decir, estatizar toda la tierra y, insisto, abolir la propiedad privada de la tierra. Lenin confiaba en que los campesinos iban a tomar ese programa. ¿Qué ocurre? Cuando se produce la Revolución de Octubre, formalmente la tierra se estatiza, pero los campesinos consideraban que su propiedad de tierra era de ellos, ¿bien? Es decir, tenían un criterio de propietarios, pequeña burguesía. Y al poco tiempo de esto empezó a generar capitalismo agrario. Había los kulaks, que eran los campesinos más ricos, empezaban a contratar mano de obra, o arrendaban la tierra del campesinado más pobre, y crecientemente era volcado en una especie de proletarización. Es muy interesante porque Lenin advierte este proceso y dice: después de la revolución nuestro país se ha convertido en el país más pequeño burgués del mundo. Es decir, no hicimos, había que avanzar al socialismo desde un fortalecimiento, diríamos, enorme de la pequeña burguesía artesanal y campesina. Y es ahí cuando él proyecta la idea esta de las cooperativas. Pero insisto, no hay que tomar a la reforma agraria como un paso, esto, insisto, muchas veces se hizo en la izquierda, en sí mismo revolucionario. Pongo dos ejemplos. La reforma agraria en zonas de Bolivia, digamos, consolidó una clase campesina relativamente reaccionaria. El otro ejemplo que puedo dar es también en la India, en las zonas del Punjab. Las reformas agrarias generaron una capa de campesinos relativamente conservadora y con tendencia de acumulación capitalista. En cada caso tenemos que estudiar cómo se están desarrollando o cómo se desarrollaron estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su explicación. Realmente, en nombre del grupo de estudios, ¿no? Le agradezco por su participación. Es muy grato siempre tenerlo con nosotros. Bueno, y en general quisiera recordar a los asistentes respecto a la tercera fecha de nuestro ciclo de conferencias. Esta va a desarrollarse el sábado 24 de febrero a las 4 de la tarde. Contaremos con la participación de Ana Lucía Araujo, quien nos brindará una exposición titulada La agroindustria costeña y la clase trabajadora en la libertad, ¿no? Entonces esperamos contar nuevamente con la presencia de cada uno de ustedes y igual, nuevamente, profesor, muchas gracias. Eh, Esperamos verlo en otra oportunidad. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Comprendo que el tema hoy era imbricado, pero bueno, muchas gracias por poder estar con ustedes.